Carlos Pagador se encuentra con nosotros, él ha sido titular de la Autoridad Nacional del Agua y sabe obviamente a la perfección toda esta realidad. Señor Pagador, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, sí, estaba escuchando atentamente el pronunciamiento de la Cámara de Comercio de Piura y efectivamente, o sea, a ver, antes de este efecto del Yaku para el Perú en 2023, recordemos que mayormente en nuestro país se cultivaba básicamente la caña de azúcar, el maíz, el arroz y otros productos básicamente transitorios, ¿no? O sea, que tienen una duración de 3 a 6 meses de duración. Entonces, el efecto, digamos, de la escasez de agua, porque algunos me preguntan, ¿qué pasa cuando hay agua? Efectivamente, o un niño, hay una, digamos, erosión del suelo, pero también hay escasez de agua porque los sistemas hidráulicos se malogran, ¿no? Y sufre una escasez de agua más bien, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que con cultivos permanentes tipo frutal, por ejemplo, como se ha mencionado en el comunicado de la Cámara de Piura, que corresponde también a Lambayeque, que corresponde también a La Libertad y muy cerca también a Casmaya, porque ahora se está cultivando cultivos permanentes, ¿no? Que duran 14, 20 años, como el palto, el mango, el arándano, etcétera, ¿no? Una serie de cultivos que han sido mencionados. Estos sí tienen un impacto, no solamente el año que sufren esa escasez de agua, también los siguientes años, porque la afectación de ese tipo de cultivos permanentes no es solamente como el cultivo transitorio que termina y bueno, hay un nuevo cultivo y no pasa mayormente nada. En este caso sí, en este caso va a afectar como afectaba ahora este primer año y hay una reducción. No sé si es tanto como dice la Cámara de Comercio de Piura, seguramente lo han evaluado bien, a mí me parece de todas maneras afectado. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de Limón, que ya se nota pues de escasez, ha afectado. Pero no va a afectar solamente este año, sino los siguientes. Y para mayor efecto, pues ya está anunciado el Niño Global, que nos corresponde a nosotros entre enero a abril, ¿no? Esperemos que no sea tan fuerte como ya nos han avisado. Señor, pero esto va a continuar, o sea, la afectación a un frutal va a ser de varios años, de 3, 4, 5 años, o sea, no es tan simple. Entonces, o sea, podemos decir que la campaña agrícola, por ejemplo, 2023, ya se ha visto afectada y la campaña agrícola del 2024 también se verá afectada, ¿es así? También, o sea, sin que hubiera niños, por ejemplo, del 2023-2024, la de 24, si no hubiera niños, también es afectada porque el cultivo es permanente. Son árboles frutales que son de varios años. Entonces, en cuanto a su productividad y calidad de productos, es afectada. Mire, más o menos para que tenga una idea, el 2018 hubo una restricción de 5% de agua menos de lo esperado. No, 7% menos de lo esperado para el caso de La Libertad. Y sufrió un daño considerable, ¿no? Más o menos del orden en promedio del orden de cerca del 20%. Wow. El 2020 hubo una restricción del 15%, que ya es difícil calcular porque del 2018 al 2020 no hay mucha diferencia. En este caso va a ser afectado, o sea, ya ha sido afectado, va a continuar, y si de todas maneras nos toca efectos negativos el 2024, que nos corresponde más o menos entre enero y abril, pues la cosa se pone un poco más seria, ¿no? Entonces, yo creo que las propuestas de comercio en cuanto a la parte financiera sí me parece atendibles, ¿no? O sea, en cuanto a que agricultura con economía y finanzas vean la forma de cómo puedan refinanciar, estructurar y ayudar al proceso de financiamiento, ¿no? Los bonos, en verdad, yo no tengo una opinión muy favorable para eso, porque en el mundo los bonos van a otro sector, no al que queremos, ¿no? Es lo usual. Pero sí la parte financiera me parece que es importante que como país proteja a sus agricultores que
vienen sufriendo un fuerte impacto y que lo más seguro es que el próximo año también, digamos, tengan ese efecto negativo por la escasez de agua. Mire, yo acabo de venir del Dams Week, la semana de presas en Brasil, donde nos hemos reunido con los chinos, con los suizos, en fin, con los españoles, con muchas personas especialistas en el tema. Y yo calculo que tenemos más o menos un siglo de atraso en cuanto a mejorar la seguridad hídrica, tanto para las escaseces como para las grandes avenidas. No construimos presas ya hace medio siglo y nos hemos quedado bien atrasados para seguridad hídrica, que significa seguridad alimenticia, seguridad energética, ¿no? Mire, en Brasil están con 200 gigavatios de producción de energía, nosotros estamos con 5, la diferencia es enorme, ¿no? Ajá. Y también, pues, la aplicación de tecnología ya del siglo XXI, ¿no? O sea, seguimos todavía sembrando con surcos y con canales abiertos, en fin, con la cultura, pues, de hace más de 20.000 años, Sí, ¿no? sí, sí. Atrás. Se suponía que Chavimochi finalmente con esta tercera etapa iba a ser tal vez la modernidad en el tema agroindustrial. Sin embargo, bueno, tenemos una tercera etapa todavía paralizada y creo que usted lo conoce porque también ha sido gerente de Chavimochi, conoce también las otras irrigaciones en el país. Y como bien dice, estamos atrasados y casi paralizados en torno a este tema y ahora tenemos las consecuencias, porque si no, si hubiéramos tenido, imagínense, la represa Palo Redondo hace 5 años atrás, de los 7, 8 que está abandonada, ya, o sea, no tendríamos por qué estar sufriendo de esta escasez como lo está sufriendo La Libertad, por ejemplo. Así es, así es. Yo creo que proyectos de irrigación en el Perú, hay aproximadamente más de 20 proyectos que están cumpliendo 50 años, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, trabajé en el año 83 en un proyecto en tierras bajas en Santa Catarina, en el sur de Brasil, que tenía 1 millón de hectáreas. Y el proyecto y su desarrollo se hizo en 4 años. Claro, era más fácil porque es arroz, ¿no? Es mucho más sencillo, pero igual, pues, o sea, la efectividad es rápida. En cambio, aquí, con proyectos que duran medio siglo y todavía no se terminan, es complicado, ¿no? Ahora, si hablamos también de proyectos, porque reiteramos, ahí tendremos nosotros que centrarnos, porque esta es la seguridad alimentaria, ¿no? Estos proyectos de irrigación. Ahora, tenemos una tercera etapa abandonada, pero también tenemos, por ejemplo, un proyecto de Chavimochi acá que no da brillos tampoco, o sea, no da brillos tampoco. Y hay movimientos extraños, sabemos que se comienzan a mover las sugerencias, ¿no? Se comienzan a hacer cambios en las sugerencias, en el personal técnico del proyecto. Y bueno, pues ya se supone que ya tiene que tener un rumbo, van 8 meses. Sí, pues es un poquito complicado. Los proyectos, por ejemplo, yo que trabajé hasta el 2007 en Chavimochi, ha cambiado mucho a la fecha, ¿no? Ya no tiene el personal, digamos, especializado como tenía antes, ¿no? Antes era el profesional de mayor nivel en todo el Perú, ¿no? Ya pues ha cambiado, las remuneraciones han bajado, las pretensiones laborales han crecido, digamos, en desmedro del objetivo del proyecto, entonces es un poquito complicado. Yo espero que en realidad, ojalá lo podamos apoyar desde Lima también, el proyecto pues se levante, no sé si con nuevos cambios, porque no es muy atractivo para un especialista pues laborar en Chavimochi, ¿no? Es un poco complicado. Pero bueno, nuestro mejor deseo y colaboración es para que ya se termine la tercera etapa. Hay obras que tienen más de 30 años, ¿no? Sí. Y que no están produciendo nada, porque, por ejemplo, la Bocatoma, que fue construida el año 85, 87, hasta ahora no llega pues hasta Chicama. Entonces está con capacidad ociosa, ¿no? Es un dinero todavía pendiente, muy parecido a lo que se hizo de la presa Palo Redondo, que están enterrados literalmente $220 millones. Wow, terrible.
Terrible situación. Señor Carlos Pagador, Sí. al margen de lo que ha dicho Piura, por ejemplo, ha dicho que hay, obviamente, desabastecimiento de limón es más que evidente, pero si bien el mango, el banano, la palta, el arándano, en fin, o sea, otros productos, pero también hay otros de la canasta familiar que también se van a ver afectados. No sé, la papa, en fin, otros tubérculos tal vez, que también van a sentir ese impacto en torno al abastecimiento. Todos los cultivos son afectados. La diferencia es que los transitorios como la papa, el frijol, el arroz, etcétera, en la nueva siembra se repone, ¿no? Su capacidad productiva, su eficiencia, su productividad, su calidad también. Pero en un frutal, digamos, afecta más o menos, eso ya habría que detallar en cada uno, unos 3 a 5 años, ¿no? Wow. Entonces la afectación es mucho más alta. Por eso aquí ya hay que estudiar una manera económica y financiera de cómo apoyar, digamos, al agricultor, en este caso la mayoría que tenga frutales, ¿no? Que Correcto. son básicamente empresas y pequeños productores asociados, como el banano, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso va a ser bastante fuerte y hay que apoyarlo, pues, porque Correcto. finalmente, digamos, se desestructura la sociedad y la economía del país, ¿no? Efectivamente. Me tengo que ir a una pausa, señor Carlos Pagador, y regresamos para conversar también, porque estamos hablando de estos frutales, ¿no? de consumo interno, pero también hay que pensar en la exportación, en la agroexportación. O sea, ¿qué tanto puede también verse perjudicado y con ello el impacto económico interno, el PBI? Nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Seguimos conversando con Carlos Pagador, expresidente de la Autoridad Nacional del Agua, en torno pues a este comunicado que ha lanzado la Cámara de Comercio y Producción de Piura, en donde alerta ya un desabastecimiento de varios productos. Señor Carlos Pagador, ¿se encuentra ahí? Sí, efectivamente las empresas industriales con la exportación básicamente que desarrollan, pero hay que recordar que también hay pequeños agricultores asociados que están haciendo exportación también. Claro. Sí se van a ver claramente afectados o ya están siendo afectados porque con digamos, alteraciones climáticas, esta hidrología que ya afectó con el Yaku, ya pues hay un fuerte impacto que, como digo, ellos como cultivan básicamente frutales, ¿no? Frutales, o sea, y cultivo permanente de largo plazo, ellos ya tienen el efecto negativo y seguramente pues irán arrastrando por varios años. Si nuevamente esto se repite con mayor intensidad entre enero a abril del próximo año, entonces la caída de la exportación va a ser mucho más alta, ¿no? Porque ellos ellos no tienen cultivos, digamos, transitorios. Todos son permanentes, ¿no? Entonces, realmente... Y otro tema que me parece importante también, digamos, abordarlo, es el tema de la energía. También. Cuando hemos desarrollado una política de generación de energía limpias hace mucho tiempo, también, pues, o sea, eso le quita la capacidad, digamos, de almacenamiento y de transformación, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la producción de energía eléctrica en La Libertad, por ejemplo, es de menos de 3 megavatios y se está comprando 20 megas tanto por Hidroandina como por Chavimochic, pero se necesitan 60 actualmente, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar represas, ¿no? Para generar energía limpia. Las de las solares, que son para el futuro seguramente serán muy interesantes, pero todavía no están bien desarrolladas baterías y las celdas también de aquí a 10 a 15 años pueden constituir un pasivo ambiental bastante fuerte. Entonces, lo que sí tenemos en el Perú, pues, es una gran cantidad de agua y una caída, pues, de 5 kilómetros. O sea, eso ya tenemos que poner en marcha. Proyectos como el Marañón, por ejemplo, eso ya deberíamos desarrollarlo. En este aspecto, este tipo de actividades, pues, merece que haya un acuerdo nacional, porque estos proyectos no se desarrollan en 2 o 3 años, sino en 20, 30 años, Claro. ¿no? Entonces, tiene que haber una política de largo plazo. Eso nos falta.
en seguridad hídrica, en hacer planes de contingencia, porque también las presas pueden romperse, en fin. Hay una serie de actividades que hay que desarrollar y que existe la tecnología a nivel mundial, está disponible la tecnología para usarla. Lo que se necesita es una dedicación del gobierno a pensar no solamente 5 años o 3 años o 4 años como los gobiernos regionales, sino una política de 20 o 30 o 40 años, ¿no? Eso es lo que realmente se requiere. Necesita política de Estado en ese sentido. Señor Carlos Pagador, efectivamente. Le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y a darnos de alguna manera pues su análisis de lo que estamos viviendo, de lo que vendrá. Y el panorama, señor Carlos Pagador, amigos televidentes, no es nada alentador. No es nada alentador en torno pues al abastecimiento de productos en los próximos meses. Es la realidad, es lo que tenemos. No nos hemos preparado y ahí están las consecuencias ahora. Señor Carlos Pagador, le agradezco muchísimo. A usted, lo que no hicimos bien o lo que dejamos de hacer, esa es la factura. Y lo van a sufrir sobre todo los que menos tienen. Eso también hay que decirlo. Así es, lógico. Ellos son, ¿no? Desde el poblador más humilde hasta el agricultor pequeño, o sea, todos vamos a estar ahí sufriendo pues esta situación. Señor Pagador, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches.